Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente involucró 3 autos en Aruba. Excesiva ola de calor generó interrupción en la corriente. Día especial, llegaron toneladas de frutas y verduras frescas a Aruba desde Venezuela. Emergencias por lluvias en el Ecuador. Escándalo en el gabinete del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Un mapache también hace la fila para comerse una dona. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana, a pesar de que estuvo muy caluroso, y que tengan una bendecida semana. Hoy, 5 de junio, conmemoramos un día importante y celebramos la concientización del Día del Medio Ambiente y, ¿por qué no?, pensar lo que está ocurriendo frente al cambio climático y cómo esto también nos puede afectar como sociedad. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que se registró este fin de semana en la avenida L.G. Smith Boulevard. 3 vehículos colisionaron, una persona se alcanzó a golpear la frente contra el vidrio panorámico. En la avenida L.G. Smith Boulevard ayer domingo en horas de la tarde, el conductor que iba manejando un vehículo Hyundai Accent, al parecer dirección hacia San Nicolás, intentó pasar otro vehículo, pero este a su vez perdió el control y se fue en contra de un pick-up. El Hyundai que venía bajando desde la parte contraria también colisionó. El impacto fue muy fuerte y dejó 3 vehículos con bastante daño material. El conductor del Accent se golpeó en la parte de la frente con el vidrio panorámico, y cuando la policía se presentó de inmediato cerró la vía debido a que los vehículos estaban obstaculizando la vía. 2 unidades de la ambulancia estuvieron presentes en donde los paramédicos le brindaron asistencia médica a quien lo necesitaba y fue trasladada al hospital. Pues hablando de este tema del calor excesivo que vivimos este fin de semana en Aruba, que muchísimos hogares tuvieron que tener sus aires acondicionados prendidos y de pronto en una temperatura mucho más bajita, según lo que indicaron las autoridades del mar, pues esto condujo que muchísimos barrios el día de ayer en horas de la noche y la madrugada de hoy se quedaran sin el servicio de la corriente. Ayer domingo en horas de la noche, la Central de Información comenzó a recibir reclamos e información por parte de la comunidad sobre el corte de energía eléctrica que tuvimos en varios barrios en la isla. Según lo que indicó el MAR también, a través de un comunicado, informaron que hemos estado afrontando problemas con la distribución de la corriente en áreas como Santa Cruz, Tamarén, Piedra Plata, Pavía y el vecindario, por ejemplo, en Piedra Plata. Allí estuvieron trabajando el personal técnico y que se estuvieron movilizando para poder solucionar este problema. El MAR también indicó que estaría actualizando la información sobre este corte de corriente que no solamente afectó a estos barrios, pero también a otros barrios, por ejemplo, Sabaneta y San Nicolás. Hay que también tener en cuenta que durante este periodo donde hemos experimentado fuertes temperaturas, muchísimo calor durante el día y durante la noche, hay muchas personas que están utilizando el aire acondicionado de forma constante. Quizá esta situación también podría afectar a que no solamente la interrupción de la corriente se registrara, pero también porque está alando bastante corriente de las cajas. Eso también se evidenció en San Nicolás ayer domingo en la madrugada, en donde debido a esta ola de mucho sol que hemos vivido, también ha azotado estos barrios. Por ese motivo, la vocero del MAR, la señora Audrey Cruz, confirmó que ellos han estado experimentando esta interrupción de la corriente debido a que un cortocircuito en la red de distribución ocasionó que el consumo de corriente fuera mucho más alto por el calor intensivo. Pues se espera que eso se pueda solucionar y que no se vean afectadas más personas. Cambiando de tema, hoy 5 de junio quedará como el día en la historia que volvieron los barcos cargados de frutas y verduras desde Venezuela para Aruba. Pues después de que el 1 de mayo se reabriera la frontera marítima con Venezuela, sin embargo, hasta hoy lograron llegar estas frutas y verduras frescas desde Venezuela. Nuestro colega Andrew Froelich estuvo allí en este muelle y tiene la información. Bueno, después de 4 años y tanto, 4 años y medio,
Zarpamos en el día de ayer para la isla de Aruba. Estoy muy contento porque hemos tenido un buen recibimiento de las autoridades. Ellos fueron muy atentos con nosotros y eso sí, los reglamentos acá en Aruba se cumplen con todos los requisitos, los papeles, todo, pasaporte, cédula marina, que anteriormente no lo hacían. Y todo está organizado. Después de 4 años es un poco diferente porque esta vez ya tiene dueño, la fruta y verdura tiene dueño ya. Sí, ya tiene dueño ya, va directamente a la persona que lo encargó y le decimos al pueblo de Aruba o a las personas que necesitan la fruta que se acerquen a los propietarios que están acá en Aruba para si quieren encargarle la fruta más barata, porque nosotros la idea es traer la fruta barata para que el pueblo de Aruba. ¿Qué tenemos hoy en este bar? Tenemos ahorita pimentón, tenemos mango, tenemos aguacate, tenemos tomate, otra mercancía seca, chocolate, bolsas plásticas, sí, muchos productos. Tenemos salsa Toronto, salsa 57, samba, tenemos queso blanco. Queso blanco. Bueno. Bueno, como se dice en Aruba, bon vini, en nuestra isla. ¿Y cuántas veces para semana van a venir o es una vez solamente para semana? Una vez a la semana. ¿Una vez? Si Dios quiere, vamos a estar desde el domingo. Zarpamos de Venezuela y ya estamos acá en la isla de Aruba el día siguiente. Bueno, gracias a ustedes por esa entrevista y bueno, y al pueblo de Aruba que van a tener sus frutas bien económicas. Quiera que se llama, vamos a tratar de venir toda la semana. Pues. Y ahora, ¿qué fruta? Puedo ver que hay... Hay variedad, hay plátano. Hay plátano, lechosa, aguacate, pimentones, patillas, melones. ¿Hay suficientes productos para traer a la Sí, claro. base semanal? Semanal, pues sí, claro. ¿Cómo se siente estar de regreso haciendo comercialización con Aruba? Pues tenemos mucho tiempo ya con este comercio. Estábamos contentos porque ya se está reactivando, pues, tanto la economía para Venezuela como para acá. Pues, Después de tantos años, primero que esto, ¿ya usted hacía negocio con Aruba? Sí, estábamos trayendo frutas de Colombia. Pues. Ah, bueno. Sí, todos estamos por Colombia, ahora ya estamos por aquí, por Venezuela. Pues. El recibimiento, muy emocionado porque estamos muy pendientes de esto. Empezamos nuestra ronda internacional en la emergencia que se está viviendo en estos momentos en Ecuador, no solamente con las lluvias, pero también los desbordes de los ríos, y esto ha ocasionado que cerca de 500 viviendas sean desalojadas por parte de las autoridades, evitando avalanchas que afecten a los habitantes. Esmeraldas bajo el agua. Así amaneció este domingo la provincia luego de un aguacero de 12 horas que empezó la noche del sábado. ¿Pero llovió toda la noche? Toda la noche, porque ya no está lloviendo por igual, pues en las cabeceras, me imagino que va a estar fuerte la lluvia, pues y esta es la consecuencia de que esté lloviendo por las cabeceras. 18 sectores urbanos y rurales fueron afectados en los cantones de Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas. Además de las inundaciones, se registraron deslizamientos de tierra y viviendas arrastradas por el aumento en el cauce de 6 ríos. En Esmeraldas, capital de la provincia, la parroquia Carlos Concha registra casas afectadas por el desbordamiento del río Tabiazo. También hay árboles caídos por la fuerza de la corriente. La parroquia Chinca reporta 70 casas inundadas. Existe un derrumbe y el puente está inestable. Las pérdidas materiales son cuantiosas ante la gravedad de la situación, según los bomberos que llegaron al lugar. La naturaleza no se puede, ¿no? Pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que, por favor, ya no llueva más. En trabajo coordinado, 110 policías y 500 militares acudieron a la emergencia en 3 helicópteros, 5 botes de goma y 10 camiones especiales. Rescataron a 500 personas por tierra y en botes, mientras que por vía aérea a 30. Se fue. Es el socavón que se abrió en la vía Tochingüe-Aguacate. Además del río Tabiazo en Esmeraldas, se desbordaron los ríos Cube y Viche en Quinindé.
Unión y Súa en Atacames y en Muisne, el Matambal. Las entidades aún no poseen un número exacto de damnificados ni de viviendas afectadas. Y es que estos momentos no solamente de lluvias y precipitaciones de los ríos solo se viven en Ecuador, pero también, por ejemplo, en la República Dominicana, ya son varias las provincias las cuales también se han visto afectadas. Y no solamente la comunidad es la principal afectada, pero también los diferentes comercios. Más de 18 personas rescatadas, alrededor de 70 familias desplazadas a casas de familiares y amigos, hogares afectados, viviendas totalmente destruidas, paredes colapsadas, cientos de casas inundadas, comunidades aisladas, son el resultado de las lluvias este fin de semana en República Dominicana. Las provincias del sur fueron las que mayor castigo de la naturaleza recibieron. Azo, Independencia, San José de Ocoa, San Juan y Bauruco. Debido a la crecida de los ríos de esas provincias y otras situaciones como deslizamiento de tierra y también pues producto de deficiencias del drenaje pluvial, se han producido también inundaciones urbanas y crecida también de algunas cañadas. Ay, pero Yamari se va a jugar. Las lluvias no han terminado, por eso las alertas se mantienen y los daños podrían incrementarse. En San Juan, por ejemplo, por decirte algo, en Arroyo Grande, se encuentran comunicadas a varios municipios. Esto debido a la rehabilitación que se está realizando en los puentes que fueron afectados. Los equipos de socorro y rescate esperan la disminución de los aguaceros para lograr realizar mayores acciones y cuantificar los daños. Pongan mucha atención porque Joran van der Sloot, un nombre que en Aruba sigue resonando después de tantos años de la desaparición y muerte de la joven Natalie Holloway, fue trasladado desde la prisión de Tacna hacia Lima con el pedido de extradición pendiente que al parecer se desarrollará mañana para los Estados Unidos. El asesino Joran van der Sloot dejará pronto su celda en el penal Chayapalca, en Tacna, para ser trasladado a Lima y luego extraditado temporalmente a Estados Unidos. El juez titular del 22º Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima ya entregó un oficio al Instituto Nacional Penitenciario INPE para que en el transcurso de la próxima semana se haga efectiva la entrega del criminal neerlandés a las autoridades norteamericanas. En Estados Unidos, a van der Sloot le espera un proceso legal por los presuntos delitos de extorsión y estafa en torno a la desaparición de la ciudadana estadounidense Natalie Holloway, ocurrida en mayo de 2005. Ella fue vista por última vez en compañía del homicida, quien en un documental confesó haber arrojado su cuerpo sin vida al mar de la isla de Aruba. El FBI siguió sus movimientos luego de que en febrero de 2010 se contactara con Beth Holloway, madre de la víctima, para pedirle $25,000 a cambio de darle información sobre el paradero de su hija. Sin embargo, no cumplió con el acuerdo y se fugó. También en el 2010, el neerlandés asesinó a la peruana Stephanie Flores en su cuarto de hotel. Luego de fugar a Chile, fue deportado a nuestro país donde se le condenó a 28 años de prisión. En 2014, se le trasladó desde el penal de Piedras Gordas a Chayapalca, el establecimiento de máxima seguridad del Perú. En agosto de 2020, van der Sloot fue acusado de haber ingresado cocaína y marihuana al penal, en coordinación con su actual pareja y otros 5 reos. La fiscalía solicitó 18 años de prisión por este acto. El reo aún tiene cuentas pendientes con la justicia peruana y una larga pena que cumplir. Nos vamos para Colombia porque a medida que pasan los días sigue creciendo como una bola de humo el escándalo que envuelve no solamente al presidente Gustavo Petro, pero más principal a quien fue su ex jefe de gabinete y también a quien era el embajador en Venezuela de Colombia, Armando Benedetti. Pues continúa esta polémica en Colombia y cada día se siguen sumando más factores, pero también más problemas se le suman al presidente. Me sentí secuestrada. Esta fue la frase de la portada de la revista Semana, donde se escribieron las primeras páginas de una historia que terminó con la salida de los dos más importantes funcionarios del gobierno Petro, Laura Saravia y Armando Benedetti. Marielvis Mesa, ex niñera del hijo de Saravia, denunció que tras la pérdida de un maletín con dinero en la casa del ex jefe de gabinete de la presidencia, fue llevada a un sótano del edificio Galán contiguo al Palacio de Nariño, donde le practicaron una prueba del polígrafo que según ella fue un infierno.
Tras destaparse el escándalo, Saravia trinó que el hurto fue denunciado ante las autoridades. $7.000 que correspondían, según ella, a viáticos por viajes internacionales. El gobierno justificó el pasado lunes las actuaciones, señalando que la prueba efectuada a la exniñera se hizo en el marco de la ley y de forma voluntaria. Con el consentimiento del particular, como efectivamente se hizo. El martes, como no había ocurrido en la historia de Colombia, un equipo de investigadores del CTI ingresó a la presidencia para inspeccionar la sala del polígrafo y establecer lo ocurrido con la exniñera de Laura Saravia. Esto solo era la punta del iceberg de lo ocurrido. El periodista Daniel Coronel advirtió en la W que Benedetti habría intentado chantajear a Laura Saravia con lo ocurrido en medio de las diferencias con la ex jefe de gabinete, que según el periodista ya no le prestaba la misma atención a Benedetti. Luego de esa revelación, en este hilo de Twitter, el ex embajador Benedetti dijo que no era cierto que ayudó a destapar el escándalo en semana y que quien intentó frenar la publicación fue Saravia porque no quería que se revelara la cantidad de dinero en efectivo que estaba en su casa. Ante la situación, el presidente Petro mandó a llamar a Bogotá al embajador Benedetti. Antes de reunirse con él, el fiscal Francisco Barbosa sorprendió con un nuevo anuncio. Según él, las chuzadas estaban de regreso en el país. Las interceptadas, la exniñera y otra mujer que trabajaba para la ex jefe de gabinete. El director de la DIJÍN respondió en este comunicado que las dos interceptaciones las solicitó un fiscal en medio de una investigación contra el Clan del Golfo en Chocó. Sin embargo, aún se desconoce el superior jerárquico que dio la orden. Esta mañana la fiscalía, en otro comunicado, desmintió a la policía y dijo que el fiscal que autorizó fue engañado con un informe creado por la DIJÍN de Chocó. Se presenta falseando un informe de policía judicial, poniendo dos números y atribuyéndoles una vinculación al Clan del Golfo. Tras la salida del gobierno Petro, Laura Saravia será llamada a interrogatorio, mientras citarán a declarar a la ahora ex embajador Armando Benedetti para que expliquen lo ocurrido ante la fiscalía. Y nos vamos a un accidente en tren que ocurrió en la India este fin de semana y que se conoce como la peor tragedia de este siglo XXI. Se cuentan hasta el momento cerca de 261 personas que fallecieron y un sinfín también de personas heridas. El accidente de tren en India fue considerado como el peor del siglo XXI, pues dejó un saldo de 261 muertos y 900 heridos después de que el pasado viernes chocaran 3 trenes en el estado del país asiático. Una tragedia cuyos responsables van a ser castigados, pero las causas no han sido conocidas. El suceso tuvo lugar a las 7:20 de la noche, hora local, en el distrito de Balasore, en la región de Odisha, cuando un tren de pasajeros se descarriló, tras lo que en un segundo tren colisionó con él. Según informaron las autoridades ferroviarias, un tercer tren de mercancías se vio envuelto también en el accidente. Repletos de pasajeros, los vagones quedaron desperdigados y deformados junto a las vías, explicó a los medios el secretario general, obligando a los equipos de rescate a pasar más de 12 horas cortando metal para tratar de rescatar a pasajeros con vida o recuperar los cadáveres. El número de fallecidos y heridos aumentó vertiginosamente durante la noche y la mañana. El último balance de víctimas publicado elevó a muertos 261 y a heridos menos de 900, según reportaron las autoridades. El director general de los servicios de bomberos le indicó que las labores de rescates concluirían en los próximos días cuando los ferrocarriles allí empiecen a reconstruirse. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la multivitamina que recomiendan los expertos para la memoria. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Tarta, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Sei Tarta, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid, mais hobby, hoje data na Sei Tarta. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Esta piedra bonita.
dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como sou tá que baby que tem? Sim, me solta com ele que tem. Ando Kiko. Não, pô. Nós vim para os pés, nós tá lá para os pés para dentro. Então, mané, mas bisa mai cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para for. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho tá claro, pero agora que tá aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según algunos expertos han dicho que tomarse una multivitamina diaria podría ayudar con la parte mental, pero también con todo lo que diariamente podemos vivir. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El estudio hecho con una muestra de más de 3.000 adultos mayores mostró una mejoría sustancial en la memoria y los procesos cognitivos del cerebro que se pierden con el aumento en edad. Ingerir una multivitamina diaria como suplemento nutricional lo que hace es complementar las vitaminas y minerales esenciales que no siempre el cuerpo produce o que no se consumen en la alimentación. Estos pacientes, cuando los compararon, el que utilizaba la multivitamina tenía una mejora cognitiva al que no la usaba, que estaba en placebo. Así que eso nos dice mucha información en cómo es que estos minerales, cómo es que estas vitaminas ayudan y protegen, ¿verdad? Nuestras neuronas, nuestro sistema, ¿verdad? Gastrointestinal y nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que básicamente sí se puede recomendar, ¿verdad? Una multivitamina. Básicamente que pueden recordar más o pueden, ¿verdad? En corto plazo y a largo plazo. Así que luego de un año de estar tomando multivitaminas, los participantes lograron mejorar su memoria, lo que sería equivalente a echar el reloj hacia atrás por al menos 3 años, lo que les ayudó en su ejecución, reconocimiento y función. Pone más joven al paciente biológicamente. Desafortunadamente, el daño cognitivo a largo plazo es bien es elevado. Ahora, tenemos que reconocer que después de los 60 años empiezan a ocurrir un montón de deficiencias en donde las hormonas no son las mismas, en donde la nutrición es deficiente en cantidad, deficiente en calidad, y que también hay unos issues, ¿verdad?, de absorción gastrointestinal de ciertos minerales y ciertas vitaminas. Todo eso básicamente conglomera de que el suplemento los puede ayudar. Existen varios factores que también pueden afectar esa pérdida de memoria, factores genéticos, determinantes sociales y los estilos de vida, como el sedentarismo, el alcohol, fumar y la mala alimentación. Y a sus 66 años, un paciente con cáncer no lo pensó 2 veces para contraer matrimonio en un hospital. Pues esta bonita, pero que también es una triste historia, ocurrió cuando esta persona se dio cuenta de que tenía este cáncer y que a pesar de que estaba batallando en contra de la enfermedad, sin embargo no quería dejar pasar la oportunidad para ir al altar. Carlos Ariza, de 66 años, es un paciente del Instituto Oncológico del Hospital Internacional Colombiano sede Santander, donde permanece hospitalizado por un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, y decidió que era una tarde para contraer matrimonio con su compañera sentimental. Carlos fue diagnosticado hace 10 años y superó su cáncer después de quimioterapia y cirugía. Sin embargo, en el mes de abril sufrió una parálisis parcial, lo que activó las alertas
alarmas de él y su familia y allí descubrieron la reaparición del linfoma. Por eso tuvo que aprovechar el tiempo y decidió contraer matrimonio. Don Carlos nos manifestó su intención e inmediatamente hicimos análisis tanto médico como administrativo. Allí lo pudimos ayudar para que pudiese contraer nupcias. Aún así, su esposa Susana Lilia relata que ha sido un proceso difícil y que le ha tocado verlo en malas condiciones. Me impresionó verlo así porque durante este mes de hospitalización ha habido momentos en los que ha estado solo con pañales para su comodidad. Sin embargo, asegura que aferra sus esperanzas y su confianza en Dios. Y hoy, siendo el Día de la Concientización del Medio Ambiente, tenemos el recomendado del día y viene por parte de la campaña de Trash to Cash para saber dónde dejamos nuestros desperdicios. Ustedes podrán ingresar a la página web www.trashtocasharuba.org y conocer cuáles son los lugares en donde se pueden dejar los desperdicios debido a que ya el dump en Parquítenbos no existe. Por ese motivo, si usted quiere dejar desperdicios como construcción, metal, plástico, llantas, vidrios, cartón, baterías de carros, aceite de motor, aceite de cocina o demás, podrá ingresar a esta página y mirar y redireccionar cuál es el lugar donde los reciben. Y llegan las más virales y en esta oportunidad un hombre que venía manejando un autobús fue pillado almorzando mientras que conducía. Pues esta noticia ha generado todo un sinfín de comentarios. Por un lado, hay personas que dicen que los conductores no tienen el suficiente tiempo de pronto para hacer sus necesidades, como por ejemplo almorzar. Una pasajera fue encargada de registrar las imágenes, la imprudencia de un conductor comiendo y manejando y allí buscó aprovechar lo que es un accidente. Comentó en el video, allí según lo que se ve es una maniobra riesgosa que hizo el conductor al mando de un bus intermunicipal. En el video, que dura poco más de 30 segundos, se observa al conductor alimentarse mientras que con una mano sostiene el volante al mismo tiempo que baja y sube la mirada para no perder de vista la carretera. La escena fue catalogada como peligrosa por algunos internautas que pusieron en tela de juicio los valores del conductor y su sentido de responsabilidad a la hora de llevar pasajeros. Sin embargo, otros internautas se solidarizaron con él, indicaron que era un oficio en donde al parecer es poco tiempo que les queda para las necesidades. Y todo porque hoy es lunes, los dejo con estas imágenes de un mapache que hizo la fila como un buen cliente en Dunkin' Donuts para recibir su dona. Vean las imágenes. Este animal sorprendió a los clientes y al personal de la cadena de donas al acercarse a la ventanilla y recibir un dulce como obsequio. Allí en Florida, este curioso video se ha viralizado en redes en donde se muestra un mapache que se acerca al autoservicio de una tienda en Florida. Allí recibe la dona como parte de la empleada. El hecho causó asombro y ternura entre los testigos e internautas. El video fue publicado en TikTok por una usuaria que grabó el momento desde su auto mientras esperaba el turno allí en el drive-thru. En las imágenes se ve como el mapache camina por el suelo hasta llegar a la ventanilla, en donde una empleada le extiende una dona glaseada. Ella comenta con sorpresa y humor la escena, mientras que otra persona que la acompaña se ríe. ¿Qué es esto? ¿Quiere unas donuts de Dunkin'? Le dice ella. No me digas lo que estamos viendo, según lo que se aprecia en las imágenes. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerda que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.